10 de agosto. Mañana se cumple el 25 aniversario de la firma del Pacto por la Democracia entre el presidente Balaguer y el doctor José Francisco Peña Gómez, con la participación también en ese pacto del Partido de Liberación Dominicana. Entonces tenemos se argumentó fraude para algunos, sí. El verdadero ganador de las elecciones del 94 fue Peña Gómez, para algunos, sí. Hay diferentes versiones. Entonces el doctor Joaquín Balaguer dijo que se sacrificaba. Si Balaguer no hubiese hecho trampa, no sé de los 2 años. Entonces tenemos Balaguer se dio porque sabía que Balaguer se ganó 2 años. Bueno, como periodista tengo que hablar así. Muquien Zambén, la historiadora Muquien Zambén. Ay, tú verás lo que va a decir Muquien ahora. Prepárense. No, yo espero que me dejen hablar porque como ustedes Muquien, este programa es tuyo. Buen día, Muquien. Hola, María Elena, te vi muy buena moza, muy bella. Gracias. Muquien, ¿cómo fue que Balaguer se robó las elecciones del 94? Vamos a hablar del pacto, por favor, porque ella es una historiadora. Vamos a hablar del pacto. Historiadora, que ella recuerde ese pacto. Exactamente. ¿Qué representa este pacto en la historia reciente, Muquien? Mira, son varias cosas que hay que analizar en este proceso. En los años 90, si ustedes recuerdan, se comenzaba a hablar de la participación de la sociedad civil. Yo recuerdo que el proyecto de Iniciativa Democrática que yo dirigí durante 10 años comenzó en 1992. Ya yo era directora de este proyecto, y en ese proyecto se hicieron varios eventos donde se hablaba de la necesidad de la democratización de las instancias del Estado y también de la normativa del Estado. Se hablaba de la necesidad de separación de las elecciones, de una mayor representación, etcétera. Bueno, de justicia independiente. De justicia independiente, todo eso fue ese proceso, 94-98. Porque se cayó el muro. Si no, no hubiera... Adelante. No, estamos claros. Habían condiciones internacionales favorables, diferentes. Se había caído el muro de Berlín. Por eso. Eso es un elemento clave. El fracaso de la perestroika, la inserción de Rusia dentro del mundo capitalista, China, que se entra a la economía de mercado. En sentido general, Muquien, el fin de la Guerra Fría. No, el fin de la Guerra Fría fue antes. No. Yo digo la Guerra Fría como proceso, porque todavía tenemos un capítulo de la Guerra Fría entre las dos Coreas. Fue la caída de la Unión Soviética. Adelante. La disolución del Estado soviético. El fracaso de la perestroika, el fin de la Guerra Fría, es el simbolismo de la unificación de las Alemanias. Todo eso influye en una nueva visión a nivel internacional donde se apoyan los procesos democráticos. Porque hay que entender que de acuerdo, como dice, a mí me gusta mucho una frase que yo escuché una vez a Felipe González, que él decía que el señor Mercado, bueno, es una frase muy interesante, el señor Mercado se casa con la señora Democracia o la señora Dictadura según le convenga. En ese momento al señor Mercado le convenía casarse con la señora Democracia. Entonces había todo un proceso latinoamericano de apertura democrática y de fin de todos estos proyectos políticos basados en el autoritarismo y la dominación militar. Pero quedaban remanentes, uno de esos remanentes es Balaguer. Entonces, no puede negarse, aunque estoy en desacuerdo con lo que dice María Elena, que las elecciones del 94, algunos dicen que la ganó. No, hubo fraude, eso fue evidenciado por la OEA. Claro, porque eso está escrito. Y en el 90 también, hubo cuestionamientos, fueron unas elecciones muy cuestionadas. No, Balaguer nunca ganó unas elecciones limpias en este país. Nunca. Hubo fraude en el 94, dices que realmente esas elecciones fueron ganadas por Peña Gómez. Mira, acuérdense que hubo dos. Señores, vamos a oír a Pero no déjenme hablar, si no le cierre y hablen ustedes. Adelante. Esta mujer, mira, le salió un cibaeño riquísimo ahí. Ella es del Cibao, ¿verdad? Continúa, Muquien. Cariño, yo nunca he negado mi cibeñeidad. Qué lindo ese acento. Adelante, Muquien. Vamos a dejarla. Mira, cualquiera te sigue provocando para que eche un coño. Por favor, José. Vas a provocar que cierre el teléfono y se ponga a escribir. Y es fácil. Adelante, Muquien. No, que estoy haciendo un capítulo. Le dije, mira, voy a coger estos minutos. Mira, mire. Entonces,
nosotros tenemos que pensar, o sea, tenemos que verlo en ese contexto. Y en el contexto también de que era un Balaguer desgastado, de que había un sector del Partido Reformista que quería mantenerse en el poder. A diferencia del 90, la crisis del 94 tenía otra coyuntura internacional, porque eso influye mucho también, y además fue tan evidente el deslocamiento que hubo y todo el proceso, que acuérdense que hubo la declaración de la OEA. Y ahí nace también la comisión de verificación en la que estuvo mi marido, estuvo Radamés Mejía, Julio Brea Franco, que en paz descanse, y había otra persona que ahora no recuerdo. Y ellos hicieron un informe donde ratifican los problemas que había con las listas y el deslocamiento, esa era la palabra que se usaba en ese momento con las listas. O sea que es una realidad. Okay. Eso es independientemente de las pasiones. Ahora bien, sí. ¿Qué soluciones habían en el 94? ¿Una guerra civil o un pacto político? Yo creo que fue correcto el pacto político, en el sentido de que si no se iba a provocar un derramamiento de sangre. Así es. Porque es una realidad. La pregunta es, ¿qué motiva a Peña Gómez, habiendo ganado estas elecciones, a ese pacto, y a Balaguer a ese pacto? Y me refiero a los elementos que a veces están detrás de la historia, que no se ponen encima de la mesa. Bueno, los historiadores tienen la ventaja que trabajamos con documentos, entrevistas. Exactamente, pero hay cosas que son documentos también, como la enfermedad de Peña Gómez, que es un factor clave para él hacer esa negociación. Y no sé el dardo de los partos. Pero evidentemente que la situación... pero en el 94 todavía no se había detectado el cáncer. El cáncer fue después. El cáncer fue en el 96, Julio. No, ya el ya estaba enfermo. Pero no se sabía. Ya Balaguer sabía que él estaba enfermo. Mire, esa parte es un elemento que habría que ver el tiempo. Pregúntenle a su esposa Peggy, porque el hecho del cáncer, yo recuerdo porque yo era miembro de la Junta del Distrito, fue grande, fue cuando él muere en el 98. Sí. Y él murió siendo candidato a alcalde. Exactamente, y por eso arrasan en las elecciones del 98. Yo recuerdo que yo era miembro de la Junta del Distrito. Entonces, el 94, ese factor no estaba en el tapete. Ok. No estaba en el tapete, fue después. No confundamos. Una cosa es el acuerdo con la democracia, otra cosa es el pacto patriótico, que es en el 96. No confundamos. Y hay que pensar históricamente. Pero Peña Gómez no fue parte del pacto patriótico. Yo no estoy confundiendo, yo estoy hablando del pacto del 94. O sea, el Frente Patriótico fue en el 96. El que se firmó en el pacto por la democracia. La conclusión fue la separación de elecciones, la reducción del periodo, la reforma constitucional. 50% más uno, que solo impuso el PLD. No, pero que fue correcto. Bueno, es decir, la mayoría de los ciudadanos eligen al presidente. No estoy diciendo, yo he dicho correcto o incorrecto, estoy diciendo hechos fácticos, elementos concretos, un acuerdo que implicaba una reforma constitucional y se hizo. ¿Entendido? Una reforma constitucional que se hizo al vapor, porque eso fue al vapor, no en microondas, porque es más rápido que el vapor. Sí. Pero fue lo que no se evitó, lo que decías, una guerra civil. Exacto. Que fue lo que nos evitó un derramamiento de sangre. Le regaló 2 años a Balaguer. Entonces, como en esta reforma se establece la segunda vuelta, sí, esa segunda vuelta es lo que nos lleva al Frente Patriótico y al triunfo de Leonel Fernández. Exactamente, correcto. Perfecto. La enfermedad de Peña Gómez, Muquien, no era un hecho todavía público, conocido. No. Pero el que se sentó con él a esa negociación ya lo sabía, un hombre enfermo. O sea, Balaguer lo sabía. Pero esto no está en ningún documento, yo no lo puedo. Bueno, o sea, que yo te puedo ver. Es que la historia no se hace sobre especulación. Tú sabes que tampoco está en un documento que cuando Sánchez vino a inmolarse tenía cáncer de próstata. Eso no está en ningún documento, y que orinaba por un tallo, por un tallo de una tallota.
que era lo que se usaba en esa época. Eso no está en ningún documento y probablemente eso influyó bastante en su inmolación. Bueno, eso también es una especulación. Bueno. Porque tú estás dando dos elementos, ¿sabes? Uno no puede... Una cosa es lo que yo pienso, otra cosa es lo que me dicen los hechos, ¿tú me entiendes? Sí, entonces, sí, así es. O sea, hay que tener en ese sentido cierta ecuanimidad, porque yo no puedo juzgar en base a mis... No, te entiendo. Ahora, te entiendo. Te entiendo como historiadora, tú hablas con documentación. Eso, el pacto por como aquel político que hizo con los papeles en la mano. Así es. Ese pacto, perdóname, Eury, ese pacto es la última vez que existe un consenso entre las diversas fuerzas políticas con equilibrio de fuerza, porque a veces, por ejemplo, decimos, eso lo impuso alguien, pero nadie tenía condición de imponer, porque todo el mundo necesitaba el otro para facilitar ninguno tenía. La reforma. Había que aliarse. Eso pasó como la firma de en el 16 de enero de 1844, que es el acto de independencia. El manifiesto del 16 de enero, ninguno tenía la mayoría y tuvieron que firmar mansos y cimarrones. Bien. Pues muchas gracias, Muquín. ¿Sobre qué bueno, por fin me dejaron hablar. Mira, ¿sobre qué escribes en estos momentos? Yo estoy haciendo un capítulo que me toca, de un libro que está preparando la Embajada de Italia sobre los 120 años de las relaciones diplomáticas República Dominicana e Italia. Entonces me toca un capítulo que tengo que entregar el lunes y vine para acá para eso. Y te interrumpimos, pero ya bueno. Gracias. Bueno, pues un abrazo. Y saludos a Toribio. Muchas gracias, muchas gracias. Bye, un abrazo. Cambio y fuera. Nuevos televisores.